Me presento. Mi nombre es Darío. Ya soy un hombre de la tercera edad. Para entender lo que voy a relatar es necesario tener un contexto histórico de lo acontecido. Todo lo que voy a contar es una historia que le ocurrió a mi bisabuelo. Él estuvo en la peculiar situación de participar en la Revolución y en las dos guerras cristeras que sucedieron en México. Estuvo sosteniendo un arma de fuego desde 1915, cuando tenía 13 años, hasta 1938, casi a sus 40 años. Las dos guerras cristeras están catalogadas erróneamente como guerras civiles, o al menos la primera no lo fue, ya que en el primer conflicto estuvo involucrada mucha gente, los gringos. Estas guerras se dieron luego de que el expresidente Plutarco Elías Calles impusiera una ley cuyo fin era controlar y limitar cualquier manifestación del culto católico. Esa ley fue el desenlace de una serie de tendencias antirreligiosas que vieron la luz por primera vez con Porfirio Díaz y que se replicaron durante décadas. Mucha gente no lo sabe, pero Álvaro Obregón, siguiendo las tendencias del porfiriato, orquestó un atentado contra la antigua Basílica de Guadalupe, en 1921. La finalidad del atentado era destruir la famosa imagen que todo el mundo conoce. Pero el tiro le salió por la culata, pues de forma milagrosa el cuadro no sufrió ningún daño, lo que solo sirvió para multiplicar la cantidad de feligreses. Y así ocurrieron varias cosas, agresiones por parte de ambos bandos, claro, hasta que la guerra fue inevitable. Mi bisabuelo era militar y se encontraba en Guanajuato cuando todo estalló. En todas sus historias hay caos, muerte y destrucción. Casi al terminar la Primera Guerra Cristera, Guanajuato era donde los cristeros estaban más fuertes, ya que, según mi bisabuelo, ahí existía una organización secreta dirigida por el Vaticano. Y esa era organización secreta la que ordenaba todo el movimiento rebelde. Hasta ese punto todo parecía ser un conflicto bélico relativamente ordinario. Pero mi bisabuelo dice que la Santa Sede, como respuesta a las violentas acciones de los canadienses, cuya gran mayoría pertenecían al Ku Klux Klan, fue precisamente por el salvajismo que había que se tomó la decisión de trasladar desde Europa un arma secreta. El arma no era nada más ni nada menos que un muy poderoso nahual. Sí había un rumor de que los cristeros tenían con ellos un ser y que cuando lo llevaban a la batalla ocurría una masacre. Nunca se dijo nada oficialmente, pero a mi bisabuelo se le hacía raro que de vez en cuando se reportara la caída total de un batallón. No quedaba nadie vivo, pero el primer encuentro que mi bisabuelo y sus compañeros tuvieron con la bestia fue dentro de una iglesia en San Felipe. Él y otros soldados fueron enviados a saquear todo. Les dieron la orden de matar a todos. Así es la guerra. Se siguen órdenes. No voy a dar todos los desagradables detalles de lo que ocurrió dentro de aquella iglesia. Basta con que sepan que mi bisabuelo está seguro que ni el cura quedó vivo. Los canadienses eran los más locos. Tenían una sed de sangre desmedida. No solo mataban, se ensañaban hasta con los cadáveres. Me da asco solo de recordar lo que me contaba mi bisabuelo que los del Ku Klux Klan hacían con los cadáveres. Mi bisabuelo en ese momento estaba presenciando el desagradable espectáculo cuando de la nada apareció frente a una criatura proveniente desde las profundidades del infierno. Literalmente era un lobo, pero estaba erguido y era más alto que los canadienses. Debía rondar los 2 metros. Esa bestia carecía de cualquier rasgo humano. Ni siquiera la expresión de su rostro parecía ser normal. El monstruo estaba obstruyendo la salida. No había forma de escapar. El nahual dio un tortuoso alarido que hizo que todos los hombres se llenaran de miedo. Mi bisabuelo dice recordar que hasta los canadienses se pusieron nerviosos. Eso impactó mucho a mi bisabuelo, porque ellos eran los que siempre daban el primer tiro y no le temían ni a la muerte. Todos empezaron a disparar con sus carabinas y fusiles.
Las balas sí impactaban a la bestia, pero no penetraban su cuerpo. Mi bisabuelo dice que los proyectiles hacían un sonido extraño al momento de cruzarse con la piel del monstruo, que sonaba como si le dispararas a un montón de rocas en la tierra. El nahual observaba a todos con odio, les enseñaba sus babeantes colmillos mientras avanzaba muy lentamente hacia ellos. Entonces se abalanzó sobre el general, asesinándolo con sus garras. Sangre y pedazos de carne mancharon el uniforme de mi bisabuelo. Eso lo dejó petrificado de la impresión. Sintió como si el tiempo se ralentizara. Veía a sus compañeros hacer cosas, pero él no podía moverse. Algunos le siguieron disparando al monstruo. 2 hombres corrieron a refugiarse a la sacristía y uno intentó sacarle la vuelta al nahual para salir de la iglesia. La bestia se dio cuenta que uno quería salir. Entonces se puso en 4 patas, agarró impulso y dio un salto muy grande. Cayó sobre el hombre que ya casi estaba en las puertas. Murió aplastado. El crujir de todos sus huesos hizo que mi bisabuelo reaccionara. Seguía muy nervioso y no pudo sujetar su arma larga. No tuvo el valor de enfrentar aquella cosa y mejor corrió hacia la sacristía, al igual que los otros 2. El resto se quedó a enfrentar al nahual. En menos de 3 minutos dejaron de escucharse disparos. Pero la iglesia no se quedó en silencio. Había pasos. Se escuchaba el sonido del metal de las armas, como si las estuvieran pateando por el suelo. Se escuchaba a un animal comer. El sonido era el que hace un animal cuando despega la carne de los huesos. Mi bisabuelo y los otros 2 se quedaron encerrados en la sacristía, arrinconados y llenos de miedo. Dice que estuvieron ahí como por 1 hora. Luego se escuchó que las puertas se abrieron. Muchos pasos. Una persona empezó a rezar muy fuerte. No era español, tampoco inglés ni francés. Se oyeron grilletes, un gruñido, algo metálico arrastrándose. Hasta la sacristía llegaron muchachitos armados. No tenían más de 14 años. A golpes se llevaron a mi bisabuelo y a los otros 2. De los que se quedaron a pelear contra el nahual, ninguno logró sobrevivir. Aquello había sido una tremenda carnicería sin cuartel. A los 3 se los llevaron para sacarles información. Los primeros 2 no dijeron ni una sola palabra. Les dieron la oportunidad de vivir si repetían 3 palabras con voz fuerte. ¡Viva Cristo Rey! No lo hicieron, así que les pusieron una bala en plena frente. Solo quedaba mi bisabuelo. Al principio tampoco quiso hablar. Entonces lo amarraron a una mesa y luego de unos minutos lograron sacarle información. Fue cruelmente torturado. Los del Vaticano le dieron la opción de vivir a mi tío. Si cambiaba de bando, aceptó, dijo las palabras y lo dejaron vivir. Mi bisabuelo dice que no lo hizo por miedo a la muerte. Él amaba a su patria y nunca se hubiera atrevido a actuar en contra del glorioso ejército mexicano. Pero tenía una mujer y un hijo que lo esperaban en casa, por eso lo hizo. Curaron sus heridas, le dieron algunos días para descansar, mientras daba más información. Luego dieron una 30-30 y lo enviaron a combatir, pero ahora formaba parte del ejército cristero. Dice que estar entre sus filas era estar en otro planeta. Al momento de combatir tenían una vehemencia y un fervor que jamás había visto, ni siquiera en los 5 años que luchó en la revolución. Todos se cuidaban la espalda, no dejaban atrás a ningún hombre. Todos se veían como hermanos de sangre. Mi bisabuelo se volvió muy devoto luego de la guerra, tanto que volvió a las armas en la Segunda Guerra Cristera. Nunca se atrevió a preguntar sobre el nahual, pero tuvo la oportunidad de volverlo a ver en otro enfrentamiento, cerca de la sierra, ahí por San Felipe Torres Mochas. Lo llevaban en una carreta jalada por 6 caballos, enjaulado. Mi bisabuelo nunca supo cómo era que el Vaticano controlaba al nahual, pero en esa ocasión que pudo ver cómo lo llevaban a combate, dice que una persona se paró frente a la jaula. Parecía un sacerdote.
Traía toda la ornamenta, pero sus caras eran un tanto diferentes, como si fuera de un rango superior. Este clérigo traía un libro extraño. Las pastas, por la apariencia, parecían ser de cuero. No tenía una sola letra, solo una simbología. Se trataba de un gran círculo en cuyo interior había una cruz. Mi bisabuelo dice que el religioso abrió el libro y se puso a rezar. No estaba cerca, así que no pudo escuchar ni una sola palabra. El punto es que luego de unos momentos, la persona cerró el libro y abrió la jaula del nahual. El resto se lo pueden imaginar. Quiero aclarar que todo lo que acabo de relatar es lo que mi bisabuelo le contó a sus hijos, es decir, mis abuelos, y es la única información que yo tengo. Es importante recalcar que mi bisabuelo participó en 3 guerras. Durante más de 20 años vio muerte y cosas atroces. Jamás padeció de sus facultades mentales. Murió relativamente sano a sus 90 años. Sí sufrió un leve Parkinson, pero nada de Alzheimer. Yo no me atrevo a poner en duda las palabras de mi bisabuelo. Fue un hombre que se jugó la vida. Puso su granito de arena para cambiar el curso de la historia de México, al igual de muchos otros, por supuesto. Aún así existe la posibilidad que todo el asunto del nahual sea el fruto de un trauma, o que se tratara de otra cosa que mi bisabuelo no alcanzaba a comprender y buscó darle una explicación basado en su lógica. Nunca lo sabremos.